Alfredo, ¿Qué tal? ¿cómo estás, andás? Ricardo? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, tal como decías, hay cierta información que además el gobierno naturalmente se ocupa de difundirla de manera muy profusa que indica que la cosa no está tan mal. Vamos a tomar un dato, el de recaudación que decías. Efectivamente, la presidenta dijo en un acto que había un nuevo récord de recaudación durante el mes de mayo. Hay como una práctica esto de que la presidenta dice o el expresidente anticipa datos que después se van a conocer. Bueno, después se conoció efectivamente el dato para mayo, la recaudación fue de más de 27.000 millones de pesos. Dicen, bueno, en realidad es un récord, nunca hubo tanta recaudación en pesos como la que muestra este mes pasado de mayo. Ahora, cuando uno empieza a mirar un poco mejor los datos, aún los mismos datos oficiales, digo, los datos que de AFIP, uno empieza a advertir ciertas cuestiones que vale la pena señalar. Por ejemplo, el aumento, digamos, este récord representa en relación al mismo mes del año 2008 un incremento de aproximadamente el 12,5%. Ahora, cuando uno piensa que en el mismo mes del año pasado no se consideraban las contribuciones que en aquel momento iban a las AFJP, claro. Supongamos que esa contribución sea y es aproximadamente de 4 puntos, ya quiere decir que el incremento es de 8%. Bien, ahora, el 8% es un incremento en términos nominales. No digamos cuánto es la inflación porque no lo podemos saber, claro. Pero me parece que es bastante poco probable que alguien acepte que la inflación fue menos del 8% en los últimos 12 meses. Claro. Por supuesto, hay estimaciones que dicen que fue 20%, 15%. Dejemos de lado esas estimaciones. Lo concreto es que en términos reales, es decir, sacándole el efecto de la inflación y comparando números que sean comparables, en realidad no es un récord el de mayo. En términos reales, en realidad ha caído la recaudación. Y es razonable que así sea. Porque cuando uno analiza cómo se compone esa recaudación, claro, advierte, por ejemplo, que en el IVA ha habido una caída que se explica centralmente por el IVA que se llama IVA del sector externo, ¿no? Es decir, las importaciones en Argentina han caído 40%. Así es. Entonces, esos productos que sí importan se nacionalizan y se paga IVA. Bien. Claro. ¿Por qué han caído las importaciones? Hemos dicho, las importaciones son muy sensibles al nivel de actividad y el nivel de actividad ha caído o al menos no ha crecido como pretende el gobierno, ¿no es cierto? Es decir, que la situación realmente está, digamos, uno podría tener una mirada, no por ser pesimista, pero decir, en realidad se está sintiendo claramente el efecto sobre el nivel de actividad. Claro. Fíjate que hoy se ha dado a conocer el dato de los automóviles. El gobierno tuvo un plan específico para intentar mejorar el nivel de venta de los automóviles. Hoy, ACARA, una entidad que nuclea los concesionarios, ha dicho, bueno, durante el mes de mayo, el patentamiento cayó en relación a mayo del año pasado 30%. Y no es el primer mes que cae. En abril había caído 30%, 29,7%. Digamos, todo muestra algo de lo cual, con excepción del gobierno, existe un consenso de que el nivel de actividad claramente se ha deteriorado. El gobierno sigue insistiendo y mostrando los datos de desempleo, que aparentemente sigue estando el mismo tasa de desempleo abierta, sí, pero es difícil de ocultar. Bueno, Moyano dice... Bueno, un aliado incondicional del gobierno dijo, en realidad el desempleo está aumentando. Así es. Bueno, digo, estamos ya lanzados hacia el día 28 y de acá al 28 es muy difícil pensar de que vaya a haber reconocimiento ni de errores ni de situaciones difíciles, pero lo concreto es que al día siguiente el país va a seguir existiendo con los mismos problemas y seguramente habrá una discusión sobre cuál es la agenda relevante que debe tomar el gobierno, porque mientras tanto a nivel internacional la crisis sigue siendo un dato complicado. Es decir, dijimos en el programa pasado que era muy probable que General Motors pidiera la protección del artículo 11 de quiebras, y lo pidió. De hecho, 60% de las acciones de General Motors ahora son del gobierno. Son del gobierno, claro. Y la situación en general en el mundo, en América Latina pega distinto, es distinta la situación de Argentina que la de Venezuela, que la de México. Hay un dato significativo que fueron las declaraciones de Angela Merkel y de Sarkozy diciendo de que el libre mercado no soluciona los problemas del mercado, no lo regula. Es decir, si no hay intervención estatal que genere algún tipo de equilibrio, no. Y eso, bueno, no se murió nadie, porque lo que hayan dicho. No, bueno, se ha generado, me parece, un cierto consenso de que
la visión Claro. demasiado optimista sobre los ajustes automáticos del mercado no es muy realista. No es muy realista. Te quería decir una cosa respecto a los países de América Latina en particular, porque vos mencionaste que en el programa hoy van a estar haciendo un comentario sobre México, ¿no? México es probablemente la economía de la región que más ha sentido el impacto. Ajá. Porque fíjate vos, México tiene, por ejemplo, de fuentes de divisas de sector externo, la fuente más importante de divisas que tiene México es el petróleo. Sí. Y la caída del precio del petróleo lo ha golpeado. Sí. La segunda fuente más importante que tiene México son las remesas de los mexicanos del exterior. Y bueno, con la crisis de los Estados Unidos, estas remesas obviamente se han caído. Se han caído todas. En realidad, si uno analiza la tasa de desempleo de Estados Unidos, el subgrupo de los hispanos tiene una tasa de desempleo alta. Claro. Y la tercera fuente de divisa de México es el turismo. Y bueno, con esta complicación a propósito de la influenza, se ha caído el turismo. De manera tal que México, claramente una economía que ha percibido impactos, yo creo, más severo en la región. Y aunque el gobierno mexicano ha tratado de decir que va a tener una caída del producto en el año del 3-4%, se conoció el dato del primer trimestre para México, cayó 8% el Producto Bruto Interno. Digo, nosotros estamos en una situación relativamente mejor, porque Argentina, aunque estamos ya dudando de las cifras de producto, no ha registrado una caída de tal magnitud. De todos modos, digo, la situación internacional sigue siendo complicada. El gobierno, insisto, después de las elecciones y con presidencia de quien gane, pierda, seguro que el 29 van a haber ganado todos, pero claro, de todos modos va a haber que plantearse seriamente cuál es la agenda de temas que tiene que abordar el gobierno, porque la situación va a seguir siendo difícil. Alfredo, nos encontramos el martes, ¿te parece? Ya volvemos.